Bueno, mi nombre es Javiera Garay, soy estudiante del último semestre de la carrera de Ingeniería Civil y Geológica y realicé mi práctica en esta gran empresa. Y bueno, el tema de investigación que me tocó es caracterización y estimación del potencial de extracción de áridos. Bueno, para comenzar, vamos a definir qué es lo que es un árido, ¿ya? Los áridos son partículas granulares de material pétreo de tamaño variable. Este material se origina por la fragmentación de las distintas rocas de la corteza terrestre, ya sea de forma natural o artificial. En este último caso, actúan los procesos de chancado utilizados en las respectivas plantas de árido. ¿Dónde podemos encontrar los áridos? Los lugares de extracción. Podemos encontrar áridos en el cauce del río, y esto corresponde a la extracción desde el lecho del río, en los cuales se encuentra material arrastrado por el escurrimiento de las aguas. También lo podemos encontrar en las islas de sedimentación fluvial o calicheras, que son aquellas formaciones de material fluvial que se localizan en el centro o en el borde del río. También están los bancos de sedimentación, que son bancos construidos artificialmente para embarcar el material fino grueso que transportan los ríos. Están los pozos secos, que son zonas de antiguos rellenos aluviales en valles cercanos al río. Y por último, las canteras. Aquí la explotación de los mantos rocosos o formaciones geológicas se extraen con material explosivo mediante tronaduras. Bueno, las características físicas de los áridos. Las arenas y las gravas se deben seleccionar y procesar para que la mezcla de los granos obtenidos cumplan con las especificaciones establecidas. Existen normas establecidas y especificaciones técnicas de suministro para el área de la construcción, y son muchas y muy variadas según las aplicaciones que se le dé. Y bueno, son las siguientes. Tenemos la distribución granulométrica, la dureza, la forma de grano, la superficie de grano, la afinidad con el bitumen, la constancia en el volumen, pureza, resistencia al frío y a la disgregación por factores de la intemperie, el aspecto y claridad, la resistencia a la abrasión y al desgaste, el módulo de elasticidad y coeficiente de dilatación térmica. Consideraciones para un proyecto de extracción. Hay que tener consideraciones al principio del proyecto para ver dónde se va a ubicar este proyecto de extracción, y luego después de la extracción. Para el primer paso, que es en el territorio, se debe tener una información geomorfológica en un contexto local y regional. También se deben tener antecedentes referidos a la vulnerabilidad, tales como la ocurrencia de cauces, coladas de barro, remociones en masa, fallas de laderas. En el caso de quebradas, si son de régimen espasmódico o torrencial, también se debe realizar una clasificación del sector por los instrumentos de planificación territorial, tener la caracterización ambiental y también las facetas geológicas u otras vigentes. Para la etapa de extracción hay que ver si es renovable o no renovable. Esto quiere decir si se extrae desde un cauce natural, pozo o cantera, si es permanente o eventual, si se ubica en una zona urbana o rural, si el entorno es o no habitado, si en el sector existen o han existido intervenciones de explotación de recursos naturales, si el transporte exigirá la adecuación o construcción de nuevos caminos o accesos, y si existen extracciones en la cercanía. Bueno, la clasificación de un árido se puede clasificar en diferentes tipos. Primero por el tamaño de grano, ¿ya? Podemos encontrar la arena, que la arena es un conjunto de partículas que van desde los 0,063 milímetros a los 5 milímetros de diámetro. Luego tenemos a las gravillas, que son partículas rocosas cuyo tamaño varía desde los 5 a 20 milímetros de diámetro. Tenemos a la grava, que la grava va desde los 20 a 40 milímetros de diámetro. Y finalmente la grava gruesa, que son los áridos mayores a 50 milímetros. Este material no se encuentra comúnmente en nuestro país,
y de forma natural, y debe ser compuesto artificialmente a través de procesos industriales. También se pueden clasificar los áridos por su capacidad de renovación. Tenemos las renovables, que son aquellas que periódicamente son reabastecidas por flujo de material pétreo acarreado por escurrimiento de agua, avances de glaciares, viento y por la gravedad unida en algunos casos a efectos sísmicos. Y también tenemos a las no renovables, que son las canteras, los yacimientos sedimentarios ubicados fuera de los cauces actuales y los yacimientos residuales. Modo de extracción. Tenemos dos tipos de modo de extracción. Tenemos la extracción artesanal, que se caracteriza por realizarse a una escala pequeña. Esto generalmente donde los centros de consumo son muy poco importantes, en ciudades pequeñas, en localidades. Se caracteriza por la nula utilización de tecnología, ¿ya? Aquí la extracción de árido lo realizan los artesanos, ¿ya? Y bueno, como lo realiza un artesano, se hace solamente una clasificación granulométrica. Este tipo de explotación se realiza principalmente en los cauces de río. También tenemos la extracción mecanizada, ¿ya? Esta extracción se produce para satisfacer las demandas de grandes centros urbanos y grandes proyectos de ingeniería en construcción de carreteras, de puentes, entre otros. La característica principal de este tipo de extracción es que se realiza con apoyo de maquinaria especializada y con equipos que permiten obtener una alta producción en un menor tiempo. También tenemos la clasificación según su uso. Tenemos el uso de los áridos como producto final, que estos son los que resultan al tiro después de la obtención del árido. Aquí se pueden construir defensas fluviales, defensas marítimas, y también tenemos el uso de áridos como materia prima, que se refiere a una parte integrante de una mezcla con otros productos, dando como resultado un material totalmente distinto. Y con esto se puede crear mezclas asfálticas, tratamiento asfáltico, entre otros. El ciclo de vida de un árido. Tenemos la primera etapa, que es el yacimiento. Esta etapa corresponde al estudio y análisis del yacimiento, donde los aspectos más relevantes se refieren al estudio de las características geológicas y potencialidades de las reservas. Luego tenemos la etapa de extracción. En esta etapa es importante distinguir los cuatro tipos de proyectos de extracción que se pueden realizar en función del área espacial en el cual se van a desarrollar. Aquí los cuatro tipos serían las extracciones en bancos areneros, en cauce natural, en pozo y en cantera. Luego viene la etapa de procesamiento. Esta etapa está destinada a la obtención de productos de distintas granulometrías. Luego está la etapa del transporte, ¿ya? La etapa del transporte. Aquí, en este caso, no solo se refiere al desplazamiento del producto árido a través de vías de circulación y caminos de uso público, sino que también al tipo de instalación en donde se ubica el terminal de estacionamiento de los camiones. Luego tenemos los acopios. Los acopios es el centro de distribución, ¿ya? Donde aquí se va a almacenar todo el árido. Y luego el destino final. El destino final se ha dividido en subetapas de reciclaje, analizando desde el punto de vista del lugar y la condición en que se lleva a efecto la actividad, en donde se distingue el reciclaje en planta in situ y, y la subetapa de disposición final, que corresponde a la eliminación del árido como un desecho o una parte constituyente de los residuos de la construcción, en un lugar de disposición de escombros. O también se puede llegar el árido a zonas de recuperación de suelos. Bueno, tenemos tipos de plantas de árido. Tenemos el tipo de extracción en banco arenoso. Aquí se retira el material fino desde un río
aprovechando la fuerza de arrastre de este. Si, bueno, el que se deposita en estos bancos de forma artificial, aquí en la imagen podemos observarlo. También tenemos la extracción de cauces, acá corresponde a la explotación del material desde cauces, y lechos del río donde se depositan los áridos debido al arrastre que ocasiona el escurrimiento del agua. Una de las razones por la que se realiza esto, ¿ya? De extraer todo los áridos desde de los cauces, es para evitar los costosos trabajos del encauzamiento de un río. Luego tenemos a la extracción de pozos, que la extracción de pozos es la que se realiza fuera del cauce como producto de un relleno aluvial, ¿ya? Toda extracción acá debe tener un plan de manejo donde las características principales deberán ser del sistema de explotación, donde se determina, por ejemplo, los taludes, ¿ya? La mitigación de impacto que va a producir esto, y todo aquello relacionado con mantener el entorno en las mismas condiciones en que se encontraban antes de la explotación. Finalmente tenemos la extracción en canteras. La extracción en canteras se refiere a la explotación de las formaciones rocosas. Aquí los materiales se extraen desde los cerros mediante tronaduras, esto quiere decir mediante uso de explosivos. Y bueno, una vez ya tronado el material, se transporta a una planta de procesamiento. Bueno, tenemos el procesamiento de áridos. Pueden ser de dos tipos, proceso en seco o proceso húmedo. El proceso seco se basa en tres procesos básicos, que son la trituración, la clasificación y las operaciones complementarias. Tienen sus ventajas, ya las ventajas del proceso en seco es que es mucho más sencillo y más fluido, tienen bajos costos de inversión y operación y tienen una alta producción. Las desventajas son la incapacidad de producir granulometrías finas, bien clasificadas, y también un bajo grado de limpiezas en tamaños finos. En el proceso húmedo aquí la cantidad de operación son mucho más que en el proceso seco, y son la trituración, que puede ser primaria, secundaria y o terciaria, la molienda, la clasificación primaria, secundaria y o terciaria, el lavado, la hidroclasificación, la sedimentación, la filtración y operaciones complementarias. Aquí las ventajas y las desventajas de estas plantas son las mismas señaladas en el proceso seco, pero invertidas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí las ventajas van a ser que se va a producir una granulometría fina, bien clasificada, se va a producir un alto grado de limpieza en tamaños finos, y las desventajas van a ser que es mucho menos sencillo, menos fluido, va a tener un alto costo de inversión y operación y una baja tasa de producción. Bueno, todo esto requiere maquinarias y equipos, ¿ya? Necesitamos maquinarias y equipos para poder extraer áridos. Tenemos la chancadora, que son las que se ven aquí en la imagen, y las chancadoras son máquinas trituradoras. Este tipo de máquinas se utiliza en plantas de material para poder moler y triturar las rocas de gran tamaño, reduciéndolas a la dimensión deseada. También tenemos a las seleccionadoras. Las seleccionadoras son los equipos utilizados para separar los áridos en distintos tamaños. Luego tenemos las máquinas de movimiento de tierra, que es la excavadora y o retroexcavadora. Son las máquinas más utilizadas para son bien agua. Tenemos el cargador frontal, que es el que se muestra acá. El cargador frontal son ocupados en faenas de carga a los buzones de alimentación desde el lugar de acopio, luego de la extracción. También para el movimiento interno o reacomodo del material, ya sea procesado o para el proceso de carga. Y finalmente tenemos los camiones tolva, que son grandes camiones que se utilizan para transportar material desde el lugar de extracción y a la planta de procesamiento.
También tenemos las maquinarias de extracción de ríos, que son las dragas. Estas máquinas se emplean para extraer material desde un río, son especiales para obtener material a una gran profundidad y donde a la vez es muy difícil extraer, es muy difícil acceder al lecho del río con otro equipo convencional. Tenemos los acopios, que como dije anteriormente es el centro de donde se almacena el árido. Tenemos acopios al aire libre, que es el que se muestra en la imagen, que corresponde a la acumulación de áridos en el suelo. Y también tenemos el encapsulado, que se refiere al almacenamiento en lugares cerrados. Tenemos acá un ejemplo en la imagen de un acopio encapsulado en domos, acá un acopio encapsulado en silos, y acá tenemos un acopio encapsulado en tolvas, ¿ya? Bueno, obviamente todos los tipos traen algún problema ambiental, ya la extracción de árido no es la excepción y puede causar algún problema ambiental con respecto al ruido, ya que puede producir molestias de mayor o menor intensidad a terceros, afectar negativamente a la fauna, mermar la calidad del entorno natural, degradar la calidad de vida. En cuanto a las vibraciones pueden tener una influencia sobre el medio ambiente, se producen habitualmente por las voladuras que se realizan en las canteras de rocas masivas para así poder fracturar las rocas in situ y extraer los materiales útiles. En cuanto a las emisiones atmosféricas, pueden afectar negativamente a la calidad del paisaje, también producir molestias leves a terceros, lentificar el crecimiento de las plantas, ya que dificulta la fotosíntesis. Bueno, en cuanto a los estériles y residuos, es poco importante los volúmenes de estériles respecto al material aprovechado comparado con otros tipos de proyectos. También tenemos los residuos industriales. Acá los residuos industriales que se producen en el proceso son de muy variada procedencia, pero en la mayoría de los casos el volumen generado es poco importante. Con respecto a la biodiversidad, las propias modificaciones del terreno originadas por el avance de las explotaciones propician, cuando la gestión es adecuada, a una aparición de hábitats nuevos y diversificados, donde tanto las especies animales como las vegetales encuentran un refugio. En cuanto al impacto visual, este impacto es más claro en las canteras por la ubicación de los yacimientos y por el tipo de explotación realizada de los pozos secos. Bueno, acá en cuanto a el transporte externo, ya los principales efectos medioambientales producidos por el transporte son por el transporte por la carretera, ya son el ruido, las vibraciones transmitidas al suelo, el polvo, también y los riesgos para la seguridad humana. La normativa legal de la extracción de árido. Para determinar qué ente jurídico es el que otorga la autorización final para realizar este tipo de actividad, se necesita primero identificar el lugar donde se va a ejecutar la extracción y el procesamiento. El punto de extracción puede ubicarse al interior de bienes nacionales, ya sean de uso público o en bienes fiscales, también en bienes de dominio municipal o en bienes de propiedad privada. Será entonces en función del lugar en que se ejerza la actividad que el régimen jurídico determinará la autoridad competente para dar la autorización definitiva para realizar la extracción y el procesamiento de áridos. Por ejemplo, en la extracción de áridos en cauces naturales, esto debe pasar primero por la municipalidad, o sea, la empresa que requiera realizar este tipo de extracción debe pasar por dos fases. La primera fase, llenar un formulario de extracción de áridos, en donde aquí deben estar los datos del solicitante y las características técnicas fundamentales de la extracción del interés. También presentaron mapas y croquis de la ubicación exacta en donde se va a ubicar esta planta, y también fotogramas aéreos. Si aquí la municipalidad lo acepta, pasa a una segunda fase, en donde va a tener que volver a presentar papeles, ya van a tener que realizar estudios, un levantamiento topográfico del cauce y riberas, en planta y en perfiles, programa de explotación, en donde van a tener que dejar por escrito cuánto volumen van a extraer, el calendario de extracción, y también una carta de compromiso asumiendo los daños que la empresa puede causar.
Una vez que esto está aprobado, se puede realizar la extracción. Y bueno, en cuanto a la extracción de áridos en pozos y canteras, aquí se realiza esto en terrenos propios, no existen normas especiales, y aquí no se debe ir a la municipalidad a pedir un permiso. Solamente se debe pagar un permiso municipal, ¿ya? Se paga un permiso municipal. Obviamente que las limitaciones y, a la explotación en áridos en terrenos propios están dadas por la ubicación geográfica y quedan sometidas a las normas generales sobre el uso del suelo. Bueno, como dije anteriormente, la única norma especial se encuentra en la Ley de Rentas Municipales, que permite a la municipalidad cobrar los derechos municipales por la extracción de áridos desde pozos. Bueno, empresas de áridos que han causado algún impacto ambiental aquí en Chile. Tenemos la empresa de áridos Bascur, que es una empresa que queda en la comuna de Nueva Imperial, en el río Quepe. ¿Ya? Esta empresa comenzó a extraer áridos de forma ilegal desde el año 2015, sin antes obtener algún permiso. ¿Ya? Los vecinos del sector se quejan, ya que existe un daño notorio al entorno natural del río durante estos años. También se quitó el acceso al río, ya las personas ya no pueden en verano asistir al río, poder disfrutar de la naturaleza, no, porque todo esto está ocupado por la empresa. Además, se quejan de que los camiones circulan a una velocidad mayor a 30 kilómetros por hora y no cuentan con las medidas de abatimiento del material particulado, por lo que producen contaminación también. También hay otra empresa, que es la Sociedad Agrícola, Ganadera y Transportes Fonseca, ¿ya? Esto queda en la comuna de Pituquén, en la región de la Araucanía, en el río Tolten. También los vecinos se quejan, ya que ha existido una pérdida de sitios de significancia cultural y un detrimento en la disponibilidad y calidad de agua para consumo humano. ¿Ya? Esta extracción está causando que las napas se sequen y la gente cercana al sector no tenga agua. Bueno, ambas empresas, bueno, las comunidades están siendo respaldadas por abogados, se han presentado recursos de protección, pero hasta la fecha no se ha obtenido nada por parte de las empresas. Las empresas dicen que están cumpliendo con todas las normas ambientales, pero no es así. Y bueno, finalmente, para finalizar mi presentación, acá están las empresas de árido que funcionan aquí en el Biobío. Son muchas, pero yo rescaté estas tres. Tenemos las canteras de Lonco, que es una de las empresas más antiguas aquí en la región. Esta empresa opera desde el año 1920, cuenta con 50 trabajadores aproximadamente y ha provisto por lo menos el 60% de los áridos aquí en la región del Biobío. Tenemos también a las empresas Maggi. Esta empresa se dedica principalmente a la extracción y producción de áridos para la construcción. Esta empresa tiene dos plantas, una que se ubica en la 5ª región y otra que se ubica en la 8ª región. Bueno, su principal actividad es la venta de áridos, la que obtienen en sus distintas plantas. Y finalmente están los áridos LZ, que es una empresa familiar de la 8ª región, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el rubro de los áridos y los movimientos de tierra, y son productores directos. Ellos tienen una capacidad de producción de 800.000 metros cúbicos al año. ¿Ya? Su objetivo es satisfacer la región del Biobío y de Ñuble. Y bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias.